Buen día. Nuestro grupo va a hablar sobre los mosaicismos y está compuesto por María Fernanda Adón, Eduardo Martín y Denise Espinal. Y yo quien les habla, Melanie Céspedes, y ahora yo les voy a dejar la palabra a Eduardo Martín. Ok, yo les voy a definir qué es esto y los tipos. Este se define como la presencia de dos o más poblaciones celulares con diferente composición genética en el mismo organismo. Este fenómeno se debe a la aparición de errores en el ADN durante las múltiples divisiones mitóticas que tienen el lugar del desarrollo. Este número de células afectadas de dicha mutación del momento del desarrollo en el que ésta produce. Un dato de que es que la mutación puede ser transmitida a los hijos. Les voy a hablar un poco sobre los tipos de estas. El mosaicismo puede afectar a cualquier tipo de tejido del organismo. Además, hay que resaltar que el mosaicismo no es estático, sino que puede variar según el genotipo de normal o anormal, o viceversa. Existen dos tipos de mosaicismos. El mosaicismo somático, que consiste en que coexisten las células normales y anormales dentro de un mismo organismo. La mutación no puede ser transmitida a la descendencia a menos que alguna de las células de la línea geminal estén afectadas. El mosaicismo gonodal, que cuenta que la mutación afecta a una parte de los gametos. Esta mutación puede ser transmitida a la descendencia. Este tipo de mosaicismo tiene importantes implicaciones en el diagnóstico genético de ciertas enfermedades hereditarias. Algunas causas del mosaicismo puede ser que se produce por un error en la división celular que ocurre muy temprano en el desarrollo fetal. Ahora les presentaré algunos ejemplos del mosaicismo, como es la histiosis en confeti, que esto es un trastorno que provoca piel roja y escamosa a lo largo de todo el cuerpo. El síndrome de Klinefelter, este síndrome puede provocar cantidades bajas de testosterona, lo que puede acarrear problemas con el desarrollo sexual y otros tipos de problemas. El síndrome de Klippert-Trenaunay, ese trastorno provoca una marca de nacimiento roja llamada mancha del vino del Oporto. Y el síndrome de Down, el síndrome de Pallister-Killian, el síndrome del cromosoma 14 en el anillo de alteración cromosómica del mosaico y el síndrome de Turner por alteración cromosómica del mosaico. Y ya, les voy a continuar pasando a mi compañera. Mi nombre es María Fernanda Adón. Yo les voy a hablar sobre el síndrome de Cri-du-Chat. El síndrome de Cri-du-Chat, también denominado monosonia 5P o 5P-, o como síndrome del maullido de gato, es una alteración cromosómica causada por deleciones en el brazo corto del cromosoma 5, las cuales varían en tamaño desde muy pequeñas que comprometen solo el locus 5P15.2 hasta la pérdida de todo el brazo corto. El síndrome de Cri-du-Chat es una enfermedad genética que se caracteriza por la discapacidad intelectual y el retraso en el desarrollo, el bajo peso, el llanto agudo, por lo que se recibe el nombre del maullido de gato, además de que algunos niños afectados nacen con un defecto cardíaco. La variabilidad fenotípica propia del síndrome de Cri-du-Chat está relacionada tanto con la localización como con la extensión de la delección que lo origina. Se ubica en el brazo corto del 5P, el 5P15. A partir de estudios citogenéticos y moleculares obtenidos de pacientes afectados, se ha establecido que la región responsable del llanto característico de este síndrome comprende la sección 15.3 y el desmórfico facial, la microcefalia y la discapacidad intelectual se localizan en la sección 15.2. La delección del gen que codifica la transcriptasa reversa y la telomerasa, el TER, está situado en el 15.33 también. También podría contribuir a los fenotipos heterogéneos del síndrome Cri-du-Chat. Algunos de sus síntomas y sus signos son el llanto agudo, como ya hemos mencionado, que puede sonar como el de un gato, la inclinación de los ojos hacia abajo, el epicanto, un pliegue adicional de piel sobre el ángulo interior del ojo, el bajo peso al nacer y el crecimiento lento, que ya habíamos mencionado, las orejas de implantación baja o de forma anormal, la pérdida de la audición, los defectos cardíacos, la discapacidad intelectual, la hipotonia, la microcefalia, las dismorfias faciales, el hiperteloidismo, la mandíbula pequeña, la cara redonda, entre otros. ¿Cómo se diagnostica? El diagnóstico prenatal es difícil por ecografía,
donde se evidencian múltiples anomalías cognitivas del CNC, renales faciales, bajo peso para edad gestacional, entre otras. El diagnóstico definitivo se realiza a través de las pruebas invasivas citogenéticas, aminocentesis, biopsia de carrión, cordocentesis y ya. Hay algunos datos curiosos acerca de este síndrome. Las personas con síndrome de Cri-du-Chat que no tienen una delección del gen del CTNND2 suelen tener discapacidad intelectual leve o inteligencia normal. Otro tipo de anomalías genéticas como microdelecciones, mosaicismos y anillos son bastante minotorias. La mayoría de los casos del síndrome de Cri-du-Chat no se heredan. La eliminación se produce con mayor frecuencia como un evento aleatorio durante la formación de las células reproductivas o comienzos del desarrollo embrionario, por lo que las personas afectadas no suelen tener antecedentes de la enfermedad en su familia. Alrededor del 10% de las personas con síndrome de Cri-du-Chat heredan la anomalía cromosómica de su padre afectado. En estos casos, el padre es portador de una translocación equilibrada, en el que no se gana o se pierde material genético. Las translocaciones equilibradas por lo general no causan ningún problema de salud. Sin embargo, pueden desequilibrarse a medida que se transmiten a la próxima generación. Los niños que heredan una translocación desequilibrada pueden tener un reordenamiento cromosómico con material genético adicional o ausente. Los individuos con síndrome de Cri-du-Chat que heredan una translocación desequilibrada presentan una ausencia de material genético en el brazo corto del cromosoma 5, lo que da lugar a los problemas de la salud y a la discapacidad intelectual característicos de la enfermedad. Muchas gracias y lo voy a dejar con Melanie. Bien, gracias. Yo les voy a hablar sobre el síndrome de Marfan. Y bueno, el síndrome de Marfan es un trastorno hereditario el cual se registra en 1 de cada 5.000 bebés nacidos vivos, y más específicamente se trata de un trastorno del tejido conectivo, o sea, es decir, de las fibras que sostienen y sujetan los órganos y otras estructuras del cuerpo, y está asociado con la herencia autosómica dominante. Bueno, el síndrome de Marfan es un trastorno sistémico causado por mutaciones de la proteína de la matriz extracelular, o sea, la fibrina 1, y bueno, con un patrón de herencia autosómico dominante, como ya les dije, y este reside en el cromosoma número 15 sobre el brazo largo al nivel de 15q21. Dentro de sus características, está que las personas con síndrome de Marfan generalmente son altas, delgadas, sus brazos y piernas y también los dedos de las manos, tanto como de los pies, son inusualmente largos y poseen un agrandamiento normal en la raíz aórtica del corazón, tienen una movilidad articular aumentada. Tiene los pies planos y los dedos largos, como ya les dije, y bueno, los hallazgos pueden variar entre las personas a las que se les diagnosticó esta afección, incluso dentro de la misma familia. El daño causado por el síndrome de Marfan puede ser leve o puede ser grave, y bueno, suele ser más grave si la aorta se ve afectada, porque esto pone en riesgo la vida. Dentro de los signos de la enfermedad podemos ver el dolor de espalda, prolapso de una válvula mitral o un soplo al corazón, dientes apiñados o paladar anormalmente elevado, miopía o visión borrosa, el pecho abultado o el pecho hundido, estrías, fatiga, hiperlaxitud y las pupilas pequeñas. Ahora, ¿cómo se diagnostica? El diagnóstico del síndrome de Marfan se basa en una serie de criterios clínicos y genéticos denominados nosología de Gerth, en la que se otorga mayor peso a 3 componentes, los cuales son hallazgos clínicos de aneurisma, disección aórtica o ectopía del lente ocular. También están pruebas genéticas de la fibrina 1 o otros agentes o otros genes. También un énfasis diagnóstico del síndrome de Marfan
de Marfan hacia la diferenciación en la que se incluyen entidades como el SLT, el SSG, el síndrome de aneurisma y disección aórtica torácica familiar, entre otros. Bueno, algunas cosas. Si una persona porta un gen anormal para el síndrome de Marfan, esa persona posee un 50% de riesgo de aparición del síndrome de Marfan con cada embarazo futuro. Y si la persona no porta la anomalía genética, entonces el riesgo de aparición del trastorno en la descendencia sería igual que el riesgo poblacional. Y los genes se heredan de los padres biológicos de una manera específica. Uno de los patrones básicos de herencia de los genes se denomina herencia de carácter autosómico dominante. Bueno, ya, gracias. Los dejo con mi compañera. Hola, yo voy a hablar del síndrome de Down. ¿Qué es el síndrome de Down? El síndrome de Down es una afección en la que la persona tiene una copia extra en el cromosoma 21. El término médico de tener una copia extra de un cromosoma es trisomía. Esta copia cambia la manera en que se desarrolla el cuerpo y el cerebro del bebé, lo que puede causarle tantos problemas mentales como físicos. Algunas características físicas comunes del síndrome incluyen cara aplanada, especialmente en el puente nasal, ojos en formas almendradas rasgados hacia arriba, cuello corto, orejas pequeñas, lengua que tienden a salirse de la boca, manos y pies pequeños. Causas y factores de riesgo. Como sabemos que el síndrome de Down es causado por un cromosoma extra, pero nadie sabe con seguridad por qué se produce el síndrome de Down ni cuántos factores diferentes están involucrados, uno de los factores que aumentan el riesgo de tener un bebé con síndrome de Down es la edad de la madre. Las mujeres que tienen 35 años o más cuando quedan embarazadas tienen más probabilidades de tener un embarazo afectado por el síndrome que las mujeres que quedan embarazadas a menor edad. Los tipos de cromosomas, hay 3 tipos: trisomía 21, translocación y mosaicismo. En la trisomía 21, la mayoría de las personas, como ya había mencionado, tienen una trisomía en el cromosoma 21. Con este tipo de síndrome, cada célula del cuerpo tiene 3 copias separadas de cromosomas 21 en lugar de las 2 usuales. En la translocación, esto ocurre cuando hay una parte o un cromosoma 21 entero extra presente, pero ligado o translocado a un cromosoma distinto en lugar de estar en un cromosoma 21 separado. En el mosaicismo, algunas de las células tienen 3 copias de cromosoma 21, pero otras tienen las típicas 2 copias en el cromosoma 21. Los niños con síndrome de Down con mosaicismo pueden tener la misma característica que otros niños. Sin embargo, pueden tener menos características de la afección debido a la presencia de algunas células con la cantidad normal de cromosomas. En el diagnóstico, hay 2 tipos básicos de pruebas disponibles para detectar el síndrome de Down durante el embarazo: la prueba de detección y la prueba de diagnóstico. Las pruebas de detección le pueden indicar a la mujer y a su proveedor de atención médica si el embarazo tiene un riesgo menor o mayor de estar afectado por el síndrome de Down. Por lo tanto, las pruebas de detección ayudan a decidir si se podría necesitar hacer una prueba de diagnóstico. Las pruebas de detección no proporcionan un diagnóstico absoluto, pero son más seguras para las madres y para el bebé. Y la prueba de diagnóstico, por lo general, pueden detectar si el bebé tendrá el síndrome de Down o no, pero pueden implicar mayor riesgo para la madre y el bebé. Eso sería todo. Bueno, muchas gracias y este fue nuestro grupo de los mosaicismos.